con los temas de hoy. Denme un segundo y les comparto. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Sí. Bien. Como les decía, hoy vamos a ver seguramente 3 de estas 4 cosas que tenemos acá. Vamos a ver vistas, índices y transacciones, ¿sí? Y seguramente les deje triggers. No creo que por una cuestión de tiempo les decía a los chicos, sino por una cuestión de que se vayan entendiendo un poco al menos lo que veamos, ¿sí? Si yo los lleno de información, no van a poder plasmar lo que vimos hoy en el trabajo, ¿sí? Que es lo que me importa. Entonces, primero lo que vamos a ver, sí, es un poco las características de las bases de datos relacionales como es MySQL. Después vamos a ver ventajas, sí, también de usarla. Vamos a conocer algunas otras bases de datos que hay, aunque la información de esta filmina está medio desactualizada. Bien. Lo primero que nos cuenta es que las bases de datos relacionales tienen las siguientes características, como que proveen almacenamientos de datos, ¿sí? Organizan los datos en un modelo relacional, ¿sí? Que esto lo vimos al principio, que se arma con tablas de filas y columnas, ¿sí? Y lo bueno que tiene es que permite a cualquier usuario recuperar, editar, retornar y remover datos, ¿sí? Básicamente un CRUD. Bien, nos dice que tenemos bases de datos alternativas, ¿sí? Fíjense, acá nos dice qué tipo de modelo de base de datos es. Fíjense que la mayoría son relacionales, ¿sí? Entre las más conocidas, bueno, tenemos Oracle, MySQL, SQL Server, esta también es muy usada. Fíjense que es vieja la fecha, ¿sí? Hoy MongoDB, que es una base de datos de almacenamientos de documentos, ¿sí? Está bien en auge, es una de las más utilizadas, sobre todo en el stack MERN, ¿sí? Bueno, y después las otras, ¿sí? Son no tan conocidas, pero por ahí alguna vez las han escuchado nombrar, ¿sí? Pero bueno, entre ellas hoy las más utilizadas pueden ser esta, sí, y Mongo. Esta también, pero no tanto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son sus características y ventajas? Bien, aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, soporta gran cantidad de tipos de datos, ¿sí? Esto es muy importante. Dispone de muchas bibliotecas y herramientas, ¿sí? Que pueden hacer que se pueda usar a través de muchos lenguajes de programación y soporta hasta 32 índices por tabla, ¿sí? Esas son algunas de las características. Después otras que tiene es gestión de usuario y contraseña. Es muy popular entre proyectos de software, ¿sí? Sobre todo en la parte de lo que es web. Fácil de instalar y configurar, eso ya lo sabemos, lo vimos que era súper sencillo. Es escalable, ¿sí? Muy escalable. Se puede usar para pequeños y grandes cantidades de datos. Es de alto rendimiento, de alta disponibilidad y robusto en soporte transaccional, ¿sí? Estas son algunas de las cosas, como haciendo un resumen de todo lo que es la base de datos en sí, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar a ver los temas que tenemos que largar hoy, ¿sí? Antes de empezar, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿O metemos nomás?
Te hago una información. preguntita de curioso nomás. Dime. Porque nosotros vemos SQL y MySQL, que Sí. son como son datos relacionales, que son tablas con algún campo que se relaciona. Y hablaste de MongoDB, no sé si conocés cómo es más o menos, porque dice ahí como que era de un almacenamiento documentado. ¿Cómo es eso? Sí, te digo la verdad, la verdad, la verdad, nunca lo usé. Ah, Sé que bueno, bueno. soporta otro tipo de datos, por ejemplo, no sé, se pueden guardar imágenes, se pueden Ajá. guardar documentos, pero Pero, no te quiero hablar sí. mucho porque te voy a mentir. No, no, está bien, bueno, no, es, por eso te estamos iguales. Sí, Me generó curiosidad porque he escuchado que sí, lo que vos decías, pero digo, ¿cómo será diferente? O sea, no me imagino otra forma de que la info se relacione, por eso. sí, es un, ¿cómo se llama? Es algo que me quedó pendiente entre tantas cosas. Ya no, estoy como ustedes, ya no me da Sí, el que no se puede cerebro. saber todo, ¿viste? No, yo quisiera, te juro por Dios que me encanta aprender, pero bueno, hay momentos en la vida que la cabeza no da más. Está Pero bien. en cualquier momento me voy a poner a aprender Mongo, sí. Más que nada por el stack que tengo también, que me vendría muy bien Mongo, porque generalmente con React y Node se usa Mongo. Pero bueno, yo sé MySQL. Muy Soy bien. distinta. Bien. Bueno, eh, uno de los temas que teníamos hoy, ¿sí? El tema es vistas, ¿sí? Que la vista es básicamente una tabla, ¿sí? Que encapsula datos, ¿sí? En un nombre, por así decirlo, y lo que hace es mostrar información, ¿sí? Em, dice que son tablas base, ¿sí? Que se pueden ver vistas definidas anteriormente y que solo puede consultarse, ¿sí? O sea, nosotros vamos a crear una vista, ¿sí? Con el comando este create view, ¿sí? Le vamos a poner un nombre a esa vista y le vamos a decir con la palabra as que vamos a hacer referencia, ¿sí? A una expresión de consulta. Una expresión de consulta sería select from tal cosa, lo que yo quiera, ¿sí? Traerme de información. Bien, por eso acá les dice expresión de consulta, puede ser cualquier consulta válida. Bien, ¿cuál es la utilidad de las vistas? Bueno, como les decía recién, vamos a encapsular lógica compleja, ¿sí? En esta parte. Con este nombre nosotros vamos a llamar únicamente a la vista, ¿sí? Pero no vamos a ver todo el resto de la consulta, ¿sí? Vamos a ver únicamente la tabla. Otra de las cosas es esconder detalles de la implementación de la base de datos, ¿sí? Y en caso de vistas indexadas, que ahora vamos a ver lo que son los index, mejora el rendimiento, ¿sí? Se hace mucho más fácil buscar datos en una tabla que tiene una, o en una vista que tiene un index o un índice, ¿sí? Bien, les cambié los ejemplos de la filmina que les pasó Víctor, así que como omítanla y agarren esta porque la otra estaba con datos de una tabla que no teníamos, de una base de datos que no teníamos. Yo les creé ejemplos con la base de datos que ya tenían, venían trabajando, así pueden hacer como la vista o probarla, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es crear una vista, ¿sí? Donde vamos a ver cuáles son las facturas de los clientes que están activos, ¿sí? Entonces, primero vamos a crear la vista, yo ya tengo la base de datos acá, vamos a llamar esto, y acá, vamos a empezar. Create view, vamos a dejarlo todo en minúscula, así me queda igual, que se va a llamar facturas, clientes, activos, ¿sí? Le vamos a decir as, ¿sí? Y vamos a hacer la siguiente consulta. Bueno, vista, yo le puse, vamos a ponerle vista para que les quede que es una vista.
Lista facturas clientes activos, as, y entonces acá viene la consulta, ¿sí? Vamos a hacer select, ¿sí? Y fíjense que pone f.número factura, f.fecha, ¿sí? F, porque hace referencia a la tabla de facturas, ¿sí? Y acá en la C, porque no, porque hace referencia a la tabla de clientes. Y entonces hace select. Vamos a ponerlo acá abajo. No me deja ponerlo abajo. Así. Perdón, ahora sí. Select. Y estos me los voy a copiar para no tardar 3 horas. Vamos a llamar a número de factura, a fecha y a total con IVA, ¿sí? Desde la tabla facturas, ¿sí? Vamos a querer que se vean estos datos. Y también vamos a llamar a cliente.nombre y cliente.apellido. ¿Sí? Todos esos datos los vamos a querer desde, ¿sí? Y vamos a usar la tabla E01 factura y le vamos a poner la F para hacerle el alias, ¿sí? From E01 factura, ¿sí? Y le vamos a poner una F para hacer referencia, ¿sí? Para que haga referencia a este. Y lo vamos a unir, ¿sí? Con un inner join. ¿Se acuerdan de este que lo vieron con Víctor? Inner join. Y lo vamos a unir con la tabla E01 cliente, ¿sí? Para que me pueda dar estos datos de la tabla de factura y estos datos de la tabla de cliente. Entonces venimos acá y le ponemos inner join E01 cliente. Uy, estoy mal otra vez para escribir. Y le hacemos la referencia a la C, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que donde el número de clientes, ¿sí? Sea igual a número de cliente de ambas tablas, ¿sí? Por eso dice f.número de cliente igual a c.número de cliente. Entonces, donde activo sea 1, ¿sí? Sea igual a 1. Y le vamos a decir entonces on, no me olvidé, f.número cliente sea igual a c.número cliente, donde dijimos c.activo, no me acuerdo los nombres de las tablas, c.activo sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a decir todo esto a la base de datos, ¿sí? Pero para cuando queremos ver esto, para no llamar todo el tiempo a esta consulta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es guardarla o encapsularla en vista factura clientes activos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo llamo yo después a mi vista? Vengo acá y le digo, seleccioname todo, ¿sí? Desde vista facturas clientes activos. Entonces, vengo acá abajo y le digo, select todo from, lo voy a copiar para no pifiarle a la base de datos, a la vista, perdón. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo llamo a mi vista. Bien. Venimos acá, primero tenemos que ejecutar este comando para crear la vista. ¿Sí? Fíjense, acá, create vista. ¿Sí? Perfecto. Y después vengo acá, ejecuto el select y acá me muestra, ¿sí? ¿Cuáles son los clientes? ¿Sí? ¿Cuáles son las facturas del cliente activo? ¿Sí? Fíjense, acá tienen todos los números de factura, la fecha,
¿sí? El total con IVA y el nombre de ese cliente, ¿sí? Entonces tenemos desde la tabla factura, ¿sí? Todos estos datos y desde la tabla cliente estos datos. Los unimos, creamos la vista y no tenemos que andar llamando a cada rato, ¿sí? Esperen que moví todo. Acá abajo. A em, esta consulta, ¿sí? Cada vez como la declaración de lo que en su momento eran las funciones. Algo así, ¿no? Va, o similar. Sí, puede ser, claro. Después la llamás. Sí, es muy parecido. Sí, la relación está bien. Sí. ¿Y esa lista se va actualizando cuando vos modificás algún valor? Ay, vamos, para que te me adelantaste. Perdón, perdón. No pasa nada. Ahí seguimos. Justo, mirá, acá está tu respuesta. Bien. Eso quiere decir que todavía estamos. Sí, está atento. Muy bien. Bien, ahí vamos. Una vista va a ser actualizable si está definida a partir de una única tabla, ¿sí? Vayan prestando atención. Si conserva la clave primaria o alternativa, si no está definida mediante agrupación o funciones de agregación, ¿sí? Si no incluye subconsultas o si no se define mediante una unión, intersección o diferencia, ¿sí? Entonces, viendo esto que decimos si es actualizable o no, si volvemos a nuestra consulta anterior, ¿sería actualizable? No puedo volver. ¿Les parece que podríamos No sé porque decía de que tenía que ser de una sola tabla y acá Muy bien, estamos usando dos. perfecto. Factura y cliente. Bien. La anterior, ¿qué pasa? No está definida a partir de una única tabla, eso seguro. Bueno, hay sí, claves primarias hay, pero bueno, son de dos tablas, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta esto, que no puede ser agrupación, ¿sí? Group by, ¿se acuerdan? Y no incluir subconsultas, el where con el where adentro, ¿sí? Uy, me pasé de largo. Y tampoco mediante unión, o sea que no, esta directamente no sería actualizable, ¿sí? Acá igual les muestra, por ejemplo, esta no es una base de datos cualquiera. En este caso creamos una vista, ¿sí? De un proveedor de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Y acá lo que tiene es el ID del proveedor y la ciudad, ¿sí? Entonces, como el ID del proveedor está definido en la clave primaria junto con la ciudad, ¿sí? Se puede actualizar. En cambio, acá abajo, ¿sí? Tiene la vista de situación ciudad, donde contiene una situación y la otra ciudad. Situación no es una clave primaria, ¿sí? Entonces directamente no se va a poder actualizar, ¿sí? Estos ejemplos son medios abstractos porque no tenemos la tabla o no tenemos la base de datos creada, entonces es como que nada, se los tienen que imaginar un poco, pero tienen que tener en cuenta eso. Si está definida a partir de una clave primaria, sí lo pueden actualizar, si no, directamente no, ¿sí? Y tener en cuenta todas estas características, ¿sí? Para poder ver si se actualiza o no mi vista. Karen, que sea actualizable o que no, ¿qué quiere decir? Que si vos querés hacer algo pero no es actualizable, tenés que como eliminar la vista Y y crearla de crearla nuevo. de vuelta. Exactamente. Ajá, bien. ¿Sí? Esta vista va a llamar a esto en el momento que vos lo tengas. ¿Sí? Si vos más adelante viniste y acá le agregaste una factura, no sé, el día 5 de mayo del 2018, ¿sí? Para el siguiente año, no te lo va a mostrar, no te lo va a agregar. ¿Sí? Vas a tener que agarrar, Ujú. borrar,
y volver a llamar volver a crearla y volver a llamar esta vista. Ok. Bien. Después, esto no me acuerdo si ustedes lo vieron. Conmigo no lo vieron. ¿Lo vieron con Víctor? With check No, option, with local check option. me parece que no. No. Bien, No, entonces, como igual no lo pide, ¿sí? Lo voy a dejar acá porque no me acuerdo si lo explicamos o no y no tiene sentido ahora explicárselo, ¿sí? Estos son como parte de las características de las cosas que se pueden hacer con MySQL, ¿sí? Puede ser opción chequeada, ¿sí? Opción local chequeada, ¿sí? O opción de cascada chequeada, ¿sí? Entonces, nada, va a ser cómo va a chequear la vista, ¿sí? De acuerdo a la opción que elijan. Pero no tiene mucho sentido ahora y no lo necesitan tampoco, ¿sí? Se los dejo como tarea para después investigar, ¿sí? Si tienen tiempo en algún momento, pero no es de suma importancia. Bien. Entonces, ¿se entiende lo que es una vista y más o menos cómo crearla? Va, más o menos no. Es bastante sencillo ¿cómo se dice? Sí, Competencia. es súper claro. Sí. A mí yo había repasado primero las filminas para tratar de adelantar un poco en el trabajo, pero me había quedado, o sea, entendía cómo hacerla, pero no entendía el tema de si eran actualizables o no. Ahí ya Ah, con bien. lo que me explicaste ya me quedó más claro. Bien, perfecto. Sí. Bueno, como te decía, viste que en el otro había y llamaba a una base de datos que no teníamos nosotros. Entonces acá Claro, tenés no, un ahí donde me ejemplo. perdía. Sí. Claro, por eso me pareció más piola, digamos, a buscar algo que ya teníamos. Porque si no es como que vos lo ves y lo ves y decís, ah, sí, entiendo, pero después cuando lo tenés que relacionar con tu cosa, no, con tu base de datos. En cambio, esto que ustedes ya saben cómo funciona, tienen todas las tablas, pueden ir y pueden chusmear. ¿Sí? Bien. Después otra de las cosas que tenemos, ¿sí? Son los índices. Los índices se asocian con los atributos de las tablas, ¿sí? Agilizan las operaciones de búsqueda. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de vistas indexadas? Y dice que juegan el mismo papel que los índices de los libros o los catálogos de fichas de las bibliotecas, ¿sí? Bien, ustedes saben que un índice es algo para buscar un dato más rápido, ¿sí? En un libro o en un catálogo. Bien, acá los índices funcionan de la misma manera. Tienen una estructura asociada con una tabla o una vista, ¿sí? Que acelera la recuperación de filas de la tabla. Lo que hace es contener claves generadas a partir de una o varias columnas de la tabla, ¿sí? Y dice, y las claves están almacenadas en una estructura que permite que SQL Server busque de forma rápida y eficiente la fila que nosotros asociamos, ¿sí? A esa clave. O las filas, porque pueden ser una o muchas. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir de acá? Bueno, este cuadrito acá es como les muestro un ejemplo, no está muy claro, pero bueno, sí, es menor que No, 130. pero se entiende, o sea, es Sí, como que divide en dos la búsqueda y la va subdividiendo en dos para ir acortando claro, le va el tiempo. poniendo valores, ¿sí? A las tablas y esas tablas van a ir comparando esos valores y va a ir agilizando la búsqueda, ¿sí? Bien, y hay dos tipos de índices, ¿sí? El agrupado y el no agrupado. Bien. Los agrupados ordenan y almacenan
ordenan y almacenan las filas de los datos de la tabla de acuerdo con los valores de la clave del índice. ¿Sí? De esto ahora les muestro, creo que les hice algún ejemplo, sí. Y después tiene el no agrupado, ¿sí? Que tienen una estructura separada de las filas de datos. ¿Sí? Dice, el puntero de una fila hacia una fila de datos se denomina localizador de fila, que va a ser el numerito. ¿Sí? Fíjense que todas tienen un numerito, que va a ser un localizador. Bien, para poder crear un índice, ¿sí? Vamos a usar la sentencia o el comando createIndex, ¿sí? El nombre que le vamos a poner a este índice y le vamos a decir sobre qué tabla, ¿sí? Va a trabajar y la lista de atributos que nosotros queremos que nos pongan el índice, ¿sí? Como les dice acá. Eso es para crearlo y también a ese índice lo podemos borrar con la palabra drop y la palabra index, ¿sí? Como les dice acá y les decía recién, la lista de atributos de la tabla que constituye la clave de búsqueda del índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un índice, ¿sí? Donde me muestre, donde me busque, ¿sí? Determinado cliente, ¿sí? Y me muestre su nombre y mi apellido, ¿sí? Entonces, vamos a poner por acá. Create index. Le vamos a poner IDX. No me acuerdo el nombre que le puse. Cliente, nombre, apellido. Siempre se pone IDX o es para identificar el índice, ¿no? Claro, exactamente. Es como para que sepas que es un index. Es como si un prefijo convencional, por así decirlo. Entonces, este índice lo que nos va a ayudar es que desde la tabla E01-cliente me encuentre fácilmente el nombre y el apellido. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos este índice, lo podemos crear. ¿Sí? Y ahí me lo prueba, sí, me lo crea y ya después lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces dice, este índice ayudará a mejorar el rendimiento de las consultas que filtran o buscan registros en la tabla E01 cliente utilizando los campos nombre y apellido. ¿Sí? Acá abajo les puse que hacía cada ejemplo por las dudas. Lo mismo acá abajo, podemos crear un índice, ¿sí? Que cuando busquemos registros en la tabla productos, ¿sí? Mejora el rendimiento para encontrar el código de producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí le ponemos create index, le habíamos puesto IDX, guión bajo, código, guión bajo producto, sobre la tabla E01, guión bajo producto, y con el atributo código-producto. ¿Sí? Entonces ahí creamos un índice para optimizar la búsqueda, ¿sí? Del código, o sea, de búsquedas que necesiten utilizar el código del producto. ¿Sí? Esos eran dos ejemplitos que encontré por ahí. Y son para crear los índices. ¿Sí? ¿Y dónde se ve eso? Porque la lista yo vi que se creó ahí, pero el índice se crea en algún lado o se crea algo. ¿Cómo? ¿Que dónde se ve el índice creado? Por así decirlo. Digo, porque vos cuando creas una lista se ve, se observa que está la lista ahí, pero el Sí. índice que... Y después lo utilizás en alguna de las
de las consultas. Ahora después te busco un ejemplo para mostrártelo. A ver Me dónde parece que puedo- se Un queda, archivito o algo, una tabla, ¿no? me parece que se ¿Cómo? queda guardado en las propiedades de la tabla, me parece. Digo, no es que crea una tabla o un archivo o algo, ¿no? No, no. Es solamente el índice que busca para optimizar estos dos atributos. Eso lo hace internamente, no es que nosotros definimos ese índice. O sea, no vamos diciendo de acá hasta acá es como la primera búsqueda, de acá hasta acá es la segunda. Lo hace todo en forma interna. O nosotros tenemos que definirlo. Por ejemplo, que vaya en lo que es nombre de la A a la J y después de la K hasta la M. Vos decís definir dónde buscar. Claro, ¿no? Ya con eso que escribiste ahí ya queda hecho el filtro. Nosotros no tenemos que definir cómo va siendo el índice Ah, no, no, no. internamente. No, no, Bien. después lo podés hacer en alguna consulta, vos si querés filtrar algo particular. Pero está bien. O sea, el formato de índice se lo da directamente el programa. Claro, sí, al Bien, poner Create Index, sí. perfecto. No, pensé que nosotros teníamos que definir dentro del índice cuáles eran las subdivisiones. No, 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 no. No, eso después si necesitas filtrar algo más de esto, por ejemplo, como decías vos, desde la Claro, J, creo una vista de última. creás, no sé, una vista o una consulta, lo que vos Bien. necesites, y ahí Claro, le cambio los haces el límites. resto del filtro, sí. Ya Bien, sería perfecto. como otra funcionalidad Otra cosa. Bien, Sí, bárbaro. bien. No, estaba viendo que por ahí llegábamos a ver los triggers. Viendo y considerando que pensé que iba a ser más largo, lo que no les hice de triggers son ejemplos. Pero bueno, vamos viendo. De última se los explico así, les mando algún ejemplo ahora que les arme porque en vivo puedo llegar a romper todo. Bien. Cortamos antes igual, no hay problema. Sí, Cortamos igual igual temprano, no es que tenemos que estar todo el veo día. que ustedes no, si yo corto, digo basta, se van todos, así que no, no No puedo, queda nada. no puedo. Yo les digo que estoy igual que ustedes, pero no debo, no puedo. Bien. Transacciones en base de datos. Bien. Las transacciones, sí, son lo que usamos, sería la parte lógica, ¿sí? Del procesamiento de nuestra base de datos, ¿sí? Como dice acá, está delimitada por instrucciones de la forma inicio, ¿sí? Vamos a usar la palabra begin. Le vamos a dar un cuerpo, ¿sí? Que va a ser una transacción que se va a generar. Y después vamos a usar la palabra end, ¿sí? Entonces, empieza, ¿sí? O sea, la declaramos, empieza, hace una transacción, termina. ¿Bien? Y serían, ¿para qué las usamos? ¿Sí? Generalmente para los datos, ¿sí? Es como cuando nosotros hacemos, no sé, una transferencia bancaria, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando nosotros hacemos una transferencia bancaria, ¿sí? Nosotros pasamos datos, ¿sí? O sea, dinero, datos, por así decirlo, de un lado a otro lado, ¿sí? Supónganse de una base de datos a otra base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Va a otra tabla, no a otra base de datos. Cuando yo voy a pasar esos datos, ¿sí? Pueden haber errores o fallas, ¿sí? Que hagan que esa transacción no se ejecute, ¿sí? Pero si no hay algo que lo esté como persiguiendo a ver si se ejecuta o no, si yo hago una transferencia y sale la plata de acá, pero hay un fallo y nunca llega, se me va a armar un lío terrible. Y si no, pregúntenle a los bancos, ha sucedido, ¿sí? Bueno, cuando suceden esas cosas es porque fallan las transacciones en las bases de datos, ¿sí? Entonces, muy importante la parte de transacciones, aunque por ahí al principio es difícil como de pensarlas, ¿sí? Pero bueno, como dice acá, ¿cuáles son
los fallos que pueden haber: fallo de una computadora, error de la transacción o del sistema, errores locales o condiciones de excepción detectados por la transacción, control de la concurrencia, fallo del disco rígido, problemas físicos y catástrofes. Bueno, o sea, todo lo que puede llegar a romper, digamos, ¿sí? Es un fallo, y para eso necesitamos las transacciones, ¿sí? Transacciones en base de datos sí también tienen lo que es las siglas ACID, ¿sí? ACID son en inglés, acá nosotros tenemos como ACAD, en realidad no es ACID, pero básicamente la sigla A, ¿sí? Hace referencia a la atomicidad, ¿sí? Que es o todo o nada. Si la transacción falla, todas las operaciones que siguen, ¿sí? Fallan. Entonces se hace un rollback, ¿sí? Se vuelve, y la base de datos no sufre cambios, ¿sí? Esa es una de las cosas. Después, la consistencia, ¿sí? Cuando yo hago un traslado de datos, ¿sí? Siempre va a pasar de un estado válido a otro estado válido, ¿sí? Si falla, vas a venir a esta parte de acá, ¿sí? Y se vuelve todo para atrás. ¿Bien? Esas serían las dos primeras siglas. Y después tenemos las siglas ID, que la I, bueno, hace referencia al aislamiento, ¿sí? En español. Que es la ejecución concurrente de las transacciones, que es igual a las transacciones ejecutadas una atrás de la otra, ¿sí? O sea que todo el tiempo son concurrentes. Bien. Y después, por último, la durabilidad, ¿sí? Que es transacción confirmada, ¿sí? Una vez que se confirma, esa transacción queda permanente, ¿sí? O sea, persiste. Entonces, esos son los 4 principios básicos de las transacciones, ¿sí? Y pueden tener estos estados que están acá, que son activa, parcialmente confirmada, fallida, abortada o confirmada, ¿sí? Y acá, no, acá. Y como les contaba hoy, las operaciones son inicio de transacción, ¿sí? Primero comienza. Leer o escribir, que sería mirar, o sea, observar esa transacción, ¿sí? O transferir algo. Y por último, el fin de la transacción, ¿sí? El fin de la transacción puede ser confirmar o abortar. ¿Bien? Entonces, ahora sí, lo que muestra acá es un diagrama, ¿sí? De cómo sería esto, ¿sí? Inicio de transacción, si está activa, lee y escribe, vuelve, y fin de la transacción. Si es parcialmente confirmada, puede haber dos opciones: que esté confirmada o que aborte. Si está confirmada, ¿sí? Sí, o sea, si sigue por el camino de parcialmente confirmada, se confirma, se queda en estado confirmado. Parezco loca diciendo la palabra confirmado todo el tiempo. Y por último termina, ¿sí? Es como que pasa de activa, ¿sí? Cuando finaliza la transacción, pasa al estado parcialmente confirmado, se confirma, y si está confirmada, se termina, ¿sí? Y después puede ser que esté activa, ¿sí? La transacción, haga el camino, le escribe, aborta, ¿sí? Se aborta, falló y termina, ¿sí? Lo mismo que parcialmente confirmada, se aborta, falló y termina, ¿sí? Siempre que se aborta la transacción, falla y termina, ¿sí? Si está activa, finaliza, se vuelve a confirmar, se confirma y termina. Sí, es todo medio enroscado, pero es seguible el caminito, ¿sí?
es como que mientras está activa y tiene que finalizar, va confirmando que todo esté bien en el camino, ¿sí? Porque una vez que se confirma, los datos se transfieren. ¿Bien? Después de las concurrencias, que puede ser un enfoque de ejecución secuencial o un enfoque de ejecución concurrente, ¿sí? Dice que el esquema de un control de concurrencia de una base de datos controla la interacción entre las transacciones concurrentes, ¿sí? Para evitar que se destruya la consistencia, ¿sí? De lo que hablábamos hoy, la consistencia de la base de datos, ¿sí? Bueno, entonces el esquema de control concurrente va a hacer que evite que se destruya la consistencia de esa base de datos. ¿Sí? Eso es lo que decías del rollback, Claro, que ¿se hace acuerdan para que no se destruya. que veníamos acá? Si falla. No, para. Concurrente. Me perdí. ¿A dónde se los había mostrado? Acá no. Fallan. Transacciones concurrentes. Acá. No, la perdí otra vez. Acá, en el aislamiento, perdón. ¿Sí? Ejecución de transacciones concurrentes. ¿Sí? O ejecución de transacciones ejecutadas una detrás de la otra. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos el esquema concurrente, ¿sí? Una tras de la otra es secuencial y el otro es concurrente. Si nosotros usamos lo concurrente, no se destruye, ¿sí? La consistencia que era uno de los, acá, de las siglas estas, ¿sí? De las características que nosotros necesitábamos para las transacciones, ¿sí? Que pase de un estado válido a otro estado válido. Y acá, ¿sí? Lo que les cuenta son las ventajas de la concurrencia, ¿sí? Que son productividad y utilización de recursos mejorados, ¿sí? O sea, podemos hacer transacciones en paralelo a la misma vez, ¿sí? No sé, podemos comprar y vender de una base de datos que no va a haber problemas. Y el tiempo de espera dice que se reduce porque se retarda, o sea, no hay retardos en la ejecución de las transacciones, ¿sí? Y acá dice que también el tiempo medio de respuesta se reduce. Son como todos cosas de lo que es la concurrencia en las transacciones. ¿Sí? Y dentro de las transacciones tienen lo que son los store procedures o procedimientos almacenados y las funciones, ¿sí? O procedimientos, que son módulos de programa de bases de datos, ¿sí? Que almacena y ejecuta en el servidor de base de datos, ¿sí? Como dice acá, conserva la integridad de los datos, ¿sí? Su consistencia y la seguridad de las operaciones, ¿sí? Y como segunda opción como tercera, perdón, muestra la reutilización de código porque son como literal las funciones de nuestro código, ¿sí? Podemos crear un procedimiento, ¿sí? Ahora les voy a mostrar bien la sintaxis escrita, ¿sí? Podemos crear un procedimiento con create procedure y el nombre del procedimiento, o podemos crear una función, ¿sí? Y retornamos algo que queremos que nos ejecute nuestra base de datos, ¿sí? Bien. A ver qué les había traído acá. Este también les cambié. Acá creamos un procedimiento para obtener el total de una factura, ¿sí?
Entonces, acá fíjense, tenemos create procedure, el nombre y entre paréntesis, ¿sí? Le pasamos lo que serían los parámetros, ¿sí? Que va a necesitar y los que va a devolver, ¿sí? Entonces, el primero que dice in, ¿sí? Es el que va a necesitar. En este caso, el parámetro que va a necesitar va a ser el ID de una factura, ¿sí? Y después el que nos va a devolver va a ser un total. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que tenía un comienzo, ¿sí? La sentencia, lo que queríamos hacer, y un final, ¿sí? Acá comienza, acá se ejecuta, acá termina. Entonces, lo que nos dice de este procedimiento va a ser que acepta un parámetro de entrada, ¿sí? Devuelve la variable total como salida, y lo que busca es el registro de la factura correspondiente al número de factura proporcionado y nos devuelve el valor del total con IVA. ¿Sí? Acá en este total nos va a devolver el valor del total con IVA de esa factura. ¿Sí? Va a sumar todos los productos y nos va a devolver el total. Entonces, si vienen acá, a ver, procedure. Y vamos a poner create procedure. Habíamos dicho obtener total factura. Le vamos a pasar un parámetro de entrada que se llamaba factura ID y era entero. Y le vamos a pasar un parámetro de salida que se llamaba total y era double. Porque nos podía devolver con coma. ¿Sí? Entonces, después lo que le decíamos era que empezaba y que terminaba y le íbamos a pasar algo en el medio. Vamos a decirle begin, end, y acá en el medio, ¿sí? Serían como las llaves, el begin y el end. Le vamos a poner select, total con IVA, ¿sí? Acá dice, seleccioname total con IVA dentro de total, ¿sí? Desde la tabla E01 factura, donde el número de factura sea igual a lo que nosotros le pasamos por parámetro, ¿sí? Entonces, venimos acá y es total con IVA into, uy, estoy escribiendo cualquier cosa, into total from E01 guión bajo factura y donde el número, era el número de factura, ¿no? Sí, donde el número de factura sea igual a factura ID. Ahí. Me dio mal acá. Factura ID, cierro. Ahí no veo el error. ¿Alguien ve algo que yo no? No me deja. ¿Será que tenés que sacarle el punto y coma al select? No. Porque me sigue dando como que no es, como que no puedo poner el end acá.
¿El begin lleva? No lleva punto y coma, ¿no? No. Parámetros, declaraciones locales, cuerpo del procedimiento. Ya me acordé, me olvidé de declarar la variable, me parece. Acá. Ah, sí, sí. Sí. Los declares. Acá. Sería declare. Esperen que lo tengo que poner acá. Declare, factura, ID. Sería entero, dijimos que era. Sí, entero. Pero no le quiero poner un valor. Aparte es un parámetro, no es una variable. Estoy pensando. Int. A ver si me deja, si le pongo un valor por defecto. Default. No estaría haciendo. No, igual esto me da el error, el end. Y eso que lo probé antes de empezar. Ya ahora me mareé. Acá no, es el end que no me deja. ¿Por qué no me deja? Déjenme ver. No tenía commit, no sé si por ahí con commit en lugar ¿Cómo? de end. Commit tenía puesto hoy en otra filmina. No sé si va commit por ahí en lugar de end o va en lugar No, de... eso eran. Es como los pasos de que está confirmada nomás. Sí. Ah, ok. No, es empezar. Vos me decías esto de acá. Los tipos de transacciones. Como la. No. Era que empezaba y que la confirmaba. No, pero no me doy cuenta. Int out. Me está dando error acá. Is incomplete expecting. Esto ya está. Déjenme. A ver en el otro ejemplo. No, porque era una función. Pero también empieza de la misma forma. A ver si me da el mismo error. Capaz que hay algo que no guardé. Porque hoy lo probé y andaba. ¿No falta return? Ah, Acá en la función no, porque está acá el return. en la anterior. Ah, no, porque este no lleva return. Ah, Porque es un procedimiento. Em, ¿No tendrás que setearle algo con el delimitador ahí? Que la otra vez con Víctor estuvimos hablando de esto y terminó usando el delimiter como para decirle a MySQL que usara el punto y coma como delimitador. a ver, Yo le acabo de preguntar al chat GPT y sí. me tiró esto, ahí lo pego en el código en el chat. A ver. Por ahí lo entienden mejor que yo, que no caso A con él. ver, para que tenía una música que me había aparecido y no la podía sacar. No sé si se escuchaba. Nombre del procedimiento, parámetro de tipo 1, plugin. Cuerpo del procedimiento. Incluye las instrucciones que desea ejecutar. Ejemplo de instrucción select. Sí, hasta acá es lo que vamos haciendo bien. Esto si querés insertar algo, si querés actualizar algo. Y acá sería un end, que no se terminó de copiar Rodri. Perdón, tenía muteado Sí. el micrófono. Sí, es el end. Y Y está el igual, ¿o end no?
El en no tiene, acá en el ejemplo este no le pone ni punto, ni punto y coma, ni nada. Y tiene el delimiter también, después del en. Que dice delimiter, punto y coma, pero no sé si es por como lo pone acá en el... Acá, después del end, no me apareció nada. Sí, después del en, porque arranca con un delimiter y termina con un delimiter. Pero no sé si cómo es eso. También me mandó un texto gigante primero, pero bueno, copié directamente la No, pero me función. parece raro porque hoy, o sea, los probé antes de arrancar la clase y me andaban hoy. Por eso, es más, los creé y después los copié y los pegué ahí en la filmina. Denme 5 minutos que me fijo y volvemos. Vamos por el mate. Exactamente, caliéntense el mate y ya lo resuelvo y les muestro. Bárbaro.
¿Están por ahí? Sí, Sí, bueno, Flor, ahí justo estaba investigando lo mismo. Sí, la verdad que nunca lo había usado el delimiter, porque siempre las pruebo, como ya les digo, no trabajo con esto. Según lo que estoy investigando acá, y seguro ustedes también, se usa el delimiter, sí, porque a veces se confunde en el cierre de las sentencias, sí, con el punto y coma. Entonces usan el delimiter como para decir, en vez de punto y coma, es delimiter. Pero como los probé de a uno, hoy me funcionaban todos joya. Y bueno, resulta que todos aprendimos algo. Ahí les muestro. Pero me pasó con el Store Procedure nomás, porque la función me la toma bien. Así que ahí les muestro cómo quedó. Denme un segundo y les comparto. Ahí me están viendo. Sí, sí. Sí, Bien. sí. ¿Ven? Le puse el delimiter acá arriba. Y ahí quedó. Si se lo sacamos, da como error. ¿Sí? Entonces le dejamos. El tema es que, claro, si debe pensar que termina la sentencia acá y después tenés otra acá, entonces es medio confuso dónde cierra, por eso se usa esto. La verdad que es la primera vez que lo veo, no lo había usado nunca. Bien, entonces ahí teóricamente creamos. Y ahí me dio el error que rompí acá. Ahora directamente no me lo toma con el delimiter. A ver si la función me la toma. No, tampoco. Ahora se me rompió todo. A mí Bien. me puso que iba un delimiter al inicio y otro al final. Sí, pero acá a mí me lo ponía acá, sí, a ver si esto me lo toma. Capaz que es por esto. Porque me debe decir dónde empieza y dónde termina también. Sí, ahí está. Me olvidé de poner dónde terminaba. Y quizá acá debo hacer lo mismo. Para que, claro, me dice dónde empieza y dónde termina el procedimiento. A ver si lo uso sin el punto y coma acá. Ahí. No, este no me lo toma. No, ahora me tomó este y no me tomó Y la si le función. cambias el símbolo, o por ahí te toma como que es el mismo de arriba. Digo, no sé, estoy tirando, sin, sin saber. Esto así decís vos, no sé. Claro, y cambiar el de abajo también por 2 rayitas ahí en el end. Pero no sé si me va a Ahí. dejar usarlo. Vos decís, ahí está, a ver. Porque a mí acá me lo mostraba con 2 barras, con 2 diagonales. ¿Así? Claro, me lo muestra así a mí, con barras diagonales. Probamos. No, igual algo de la función está dando mal. Esta función no tiene... creo que se vuelve a escribir el delimiter abajo, de vuelta. Por lo menos el chat GPT dice así. ¿Este delimiter? Claro, Acá. sí, debajo de en. No, se cierran las dos barritas y abajo. Al revés. Sí, Ahí entendí.
No, Las barritas junto con el end. las barritas junto con el end. No, igual no me toma el delimiter tampoco. Y poner el punto y coma al delimiter ahí abajo, a ver. Porque acá a mí me lo muestra Uy. con punto y coma después del delimiter. No, no hay caso No. tampoco. No, pero me parece que está como dando algo de error la función ahora. No, eso no es. El delimiter no era, efectivamente. Ahora me da error la función. Y no llego a ver acá. Soy malísima con el inglés encima. Así que vamos a hacer. Karen, Sí. ¿por qué no agarrás y copias eso y lo pones en ChatGPT? Y dejémonos sorprender. A ver, dame un segundo. Uy, para Porque que viste que decís, no puede ser, no puede ser, lo pones y te dice, acá está, y vos decís, maldito sea. A ver. Igual quiero saber, porque por eso les digo, hoy me funcionaba. Quiero saber por qué ahora no me lo toma. ¿Qué me muestra? Primero voy a llamar al error. A mostrarme el error. Error code. Copy response sería. Y me responde en inglés. No, no. Te lo mandó el enemigo. Sí, no, no. Aparte, no se sienten locos hablando con el chat, pidiéndole por favor que te devuelva algo. Ya a esta altura ya somos amigos. Al principio sí, ahora ya es como que La verdad que es es una verdad. persona más. Le pondría Sí, un sí. platito de comida en casa también. Te dan ganas de invitarlo a una birra de vez en cuando. A ver, sí. Acá me dice que setee una variable, pero esto me parece raro porque hoy cuando lo probé andaba joya. Ahora vamos a probar seteando esa variable que me dice acá. Ahí les muestro. La variable me la seteó y ahora si yo la... No. Vamos a preguntarle qué error tiene. Sí, pero dice como que hay algo que no accede a ningún dato. No sé, es medio raro. ¿Arra? Eh, Me dice que hay un error en la consulta select. Me dice, a ver qué hice mal. Voy a copiar y pegar esto que me respondió. No, y lo que me devuelve el chat tampoco me lo deja ejecutar. Es raro. Pegándole el error tampoco. No, ni el error ni... A ver. El comando inchu. ¿Y dónde está acá? Sí, me decía como que le faltaba algo, pero lo tenía igual puesto. No sé por qué me dice que le falta. No. Me dice, intenta ejecutar este código y verifica si funciona. Evidentemente estamos todos mal. No, no me quiere funcionar.
Y ya me estoy enojando. A ver, ¿puedes pasarnos las líneas de código ahí como las copiaste en el chat? Así lo vamos chusmeando. Sí, obvio. Esa es la de la función que no anda. Vamos a debuguear todos ahora. No, en la sintaxis no hay error. Me dice que me fije en mi entorno el chat. Es raro. ¿Y cuál es el error que tira? ¿Cómo? ¿Y qué error tira? Acá en el output. Sí, porque vi que decía algo de no determinístico o algo así. Antes me decía, sí, que no tenía estas características de Deterministic No SQL, Read Data, pero ahora me tira otro. Me dice que tengo un error de sintaxis. Claro, porque me parece que si te va el determinístico no era de sintaxis, sino que la terminamos de arruinar poniendo lo que decía el chat GPT, capaz. Terminamos de arruinar. Claro. Me río por no llorar. Ay, me mataste. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto, así como está, se lo voy a pasar a Víctor, que es el... El otro chat GPT. Sí. Sí. Porque yo le cuento la verdad, esta clase no la iba a dar yo, la iba a dar Víctor. Pasa que yo después tuve el problema ese el viernes que tuve que faltar y Víctor dio la clase que yo tenía preparada y me quedó esta que no que la tengo a medias. Te la hizo, te la hizo. No, yo me la mandé. O sea, tendría que haber seguido el cronograma y estas cosas no pasan. No, pero esto es lo que les había dicho yo. Más que nada en la parte esta me quedé por ustedes y sabía casi todo, pero esta última parte me cuesta un montón porque no la trabajo encima. Cuando no trabajás estas cosas te saltan los errores y no tenés ni idea de dónde salen. Más cuando son estos tipos de procedimientos que son como más complejos. Me parece raro igual porque ya les digo, hoy me andaba cuando lo probé. Siempre pruebo todo antes de las clases. Pero bueno, no quiere andar. Y no los quiero enroscar tampoco. Se lo voy a dejar a Víctor, se lo voy a pasar. Y que me pase el error también a mí, que se los explique bien a ustedes el lunes. ¿Sí? Y... ¿qué más? Nada. Esta hojita, ¿se las pasé yo? ¿O nunca se las pasé? Donde veníamos haciendo todo. Creo que no. No, creo que no. Parece que Bien. no. Ahora se las paso también. Así les queda todo esto. Esperen que quiero que esto quede prolijo. Era esta, la nuestra. Delimitar, sí. Acá tienen Start Procedure y acá tienen la función. La función que no anda. Y le vamos a poner no anda. Así ninguno rompe nada. Y se la voy a dejar a Víctor para que se las dé. Disculpen, realmente, pero les juro que andaba hoy. No quiero meterme, pues ya les digo, hasta ahí
era el conocimiento que tenía. Realmente no sé cuál puede ser el error de sintaxis, por eso directamente se lo voy a pasar a quien sabe y que él le saque las dudas, ¿sí? Ahora, más allá de que esto funcione o no, ¿sí? Lo que pueden ir haciendo con el trabajo, ¿sí? Que creo que tienen que hacer un procedimiento y tienen que hacer una función. Me parece, no me acuerdo bien de qué eran. Pero lo que pueden hacer con esto que vimos hoy es ir relacionándolo, ¿sí? A lo que ustedes tienen que crear en su base de datos, ¿sí? Y también tienen que hacer índices y vistas, si no recuerdo mal. Entonces podrían ir relacionando todo esto, ¿sí? Con lo que tienen en el trabajo, más allá de que funcione o no funcione en la base de datos, para ir plasmándolo y el lunes, ya con un poquito más de, ¿cómo se dice? De conocimiento de parte de Víctor, lo van a poder aplicar y si tienen alguna duda particular, él se las va a poder sacar. ¿Sí? Esto era algo que me había dado Chat GPT y lo borramos. Me sacó, digamos, este error. No sé de qué era esa línea. Me sacó el error ese de que le faltaban cosas de sintaxis, pero después me dice que sigue habiendo otro tipo de error de sintaxis en la consulta. En la consulta no, en la función. Que no estoy viendo cuál es tampoco. Así que por eso la saqué. Sí. Así que seguramente se van con más dudas que certezas de la clase de hoy. Pero... Karen, la asistencia no la pasaste, ¿no? no, ahí te la paso. Sí. Dame un segundito. Acá. Pero se ha visto igual, está grabado que lo has intentado. Sí, les Eso juro no se que puede dejé negar. todo. Lo diste todo. Sí, sí, sí. Hasta has usado en inteligencia artificial. Suena re cool eso. Sí. No, les juro por Dios que esta semana... Es más, si me decían, Karen, acostate a dormir, me acostaba a dormir y me levanto el domingo porque estoy muy, muy pasada de rosca. Ahí les pasé la asistencia. Por eso tampoco me da la cabeza para resolver más de lo que les acabo de mostrar. Si no, por ahí me hubiese enroscado un poquito más, pero realmente no funciona más. Bien, nada, como les decía, traten de mirar esa parte